Bueno, vamos a probar ahora. Por favor, avísenme si se escucha. A ver si pude solucionar el tema del sonido, porque me dijeron que se escuchaba mal anteriormente. Así que si alguien me puede contestar, se los agradezco. Ahí parece que se escucha bien. Bueno, mejor entonces. Vamos a bajar un poco la intensidad de esta luz. ¿Se escucha bien? Buenísimo, muchas gracias. Hola Lore, hola Mica. Bueno, acá estamos. Venía hablando antes de que cambiara de teléfono, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo en los medios de comunicación con respecto a la bonaerense. Así que, eh, nada, repudiar lo que está pasando, simbólicamente lo que están queriendo instalar, el miedo. Eh, el pánico, ¿no? En la sociedad, aprovechándose de esta situación de pandemia, una situación eh, realmente muy, muy grave también institucionalmente. Así que primero arrancar hablando de eso. Comentarles también que hoy teníamos eh, una charla, un conversatorio, en realidad un cabildeo, que vamos a arrancar seguramente la semana que viene. Se pospuso a través de lo que está pasando a nivel nacional por la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Por más que tengamos decreto, vamos a seguir luchando para que sea ley. Así que hoy teníamos 200 voces por la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Calculamos que la semana que viene vamos a estar llevando adelante este importantísimo conversatorio. Bueno, gracias a todos quienes se van sumando a esta charla, a este conversatorio que denominamos Diálogos Necesarios, que ya venimos llevando hace unos meses adelante, invitando diferentes compañeras, compañeros de lucha, de militancia, activistas, artistas, artivistas y todo lo demás para poder seguir expandiendo nuestras voces, para poder seguir tendiendo puentes, lazos, redes, ¿no? Para seguir visibilizando todo lo que atravesamos y también para seguir luchando, ¿no? Y luchando cada vez con más personas que se van sumando a múltiples luchas, como recién nombrábamos el cupo laboral travesti trans, el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, por el proyecto de ley que llevamos adelante desde Furia Traba junto a Mónica Macha, todos los derechos para todas. Bueno, y muchísimas luchas más. Exactamente, como dice Maru, somos redes, ¿no? Tenemos que tender redes, tenemos que tender estos lazos para seguir construyendo con amorosidad sobre todo, ¿no? Dejando por fuera las cuestiones ególatras que no son más que prácticas patriarcales y dejando por fuera, lógicamente, siempre a esos sectores fundamentalistas, biologicistas que vienen sobre todo contra nosotras travestis y trans. Entonces hoy, en la ocasión de hoy, tenemos esta charla que veníamos hace rato queriendo tener con ella, que la venimos viendo, perdón, hace rato, ¿no? Hola Flor Chu, ahí estoy hablando de Flor, que la venimos viendo hace rato en los medios de comunicación ahí batallando, hace años, pero ahora batallando con toda la furia, ¿no? Arremetiendo ahí, visibilizando también todo lo que nos atraviesa a todas las personas travestis y trans. Así que en este mismo momento vamos a enviarle la solicitud a nuestra invitada de esta tarde-noche, con quien vamos a tener el placer de poder hablar de muchas cosas, a Flor. La solicitud, a ver si te llega, así podemos arrancar con este teje. Hola, querida. Por el fin. Por favor, de flor a flor, acá estamos las Hoy a subir la dos. luz también, Divina, porque ¿cómo estás? muy bien. Ahí estamos. Espléndida. Muy bien, espléndida. Divina, mi Gracias. amor. Y eso que esta hora No, ya por... es. Es la hora de ya no sabemos si queremos dormir la siesta eterna, si ya es un cansancio de todo el día, ¿verdad? Hoy te escribí temprano, estabas laburando, así Sí. que igualmente seguimos acá
poniendo el cuerpo y poniendo la voz. Te agradezco muchísimo por esta charla, por estar acá con nosotras y con toda la gente que se va sumando a esta charla. Para mí es un placer, Florencia, escucharte, eh, abrazarte a la distancia porque la verdad que es un momento muy especial el que estamos viviendo, hay que celebrarlo, pero hay que seguir luchando, como decías, hay que luchar por esta ley integral que es mucha más abarcativa y la verdad que para mí particularmente me encanta poder ser parte de esta lucha tan maravillosa que tiene que ver con ganar derechos, con visibilizar algo que viene sucediendo con la injusticia, que viene siendo sometida a nuestro colectivo hace muchísimos años, y la verdad que desde mi humilde lugar poder contribuir con este grano de arena para poder visibilizar la necesidad de todas las compañeras, los compañeros, para mí es un placer. Gracias, muchísimas gracias y lógicamente tenemos que seguir luchando por la ampliación de muchísimos más derechos, falta mucho todavía, hemos conquistado mucho, pero falta muchísimo más, ¿no? Todavía alcanzar, tenemos una ley de cupo laboral, hace unos días ahora vamos a hablar, tenemos el decreto por el cupo laboral travesti trans en el sector público, tenemos esta ley de identidad de género que es maravillosa, que es realmente ejemplificadora a nivel internacional, pero faltan muchas cosas más, falta el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿no? Algo que veníamos hablando nosotras hace unas semanas, unos meses atrás, el tema de la ESI, que es tan El cambio fundamental. cultural, el cambio cultural que Exactamente. necesita la Argentina, porque me parece que a pesar de que tenemos leyes que son ejemplo para muchas, para, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo, necesitamos un cambio cultural que acompañe el crecimiento de una gran nación mucho más justa e inclusiva, y tiene que ver con eso, tiene que ver con poder desarmar esta estructura patriarcal, desarmar esta estructura violenta patriarcal, porque eso hay que subrayarlo, porque de verdad es algo que nos atraviesa como sociedad, y la verdad que a mí en este último tiempo que estuve, que me estuve informando, que estuve estudiando, que estuve trabajando codo a codo con diferentes organizaciones, y que siempre hablamos de la violencia machista, de lo que provoca y lo que genera. Y la violencia machista lo que provoca son femicidios, travesticidios y transfemicidios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por la desinformación. ¿Por qué sucede esto? Porque lamentablemente tenemos una ESI que no se aplica, tenemos una ESI que invisibiliza nuestra colectiva, que invisibiliza a las familias homoparentales. Entonces, en tanto y en cuanto no se empiece a hablar de nosotras, de nosotros, de nosotres, en las escuelas, desde la primera infancia, vamos a seguir siendo invisibilizadas y va a costar muchísimo que nos empiecen a aceptar en una sociedad donde claramente no nos tienen en cuenta, porque no formamos parte. Yo lo digo desde mi lugar de privilegio, porque soy una privilegiada, porque trabajo como actriz hace muchísimos años, porque tengo una familia, porque a mí me abren la puerta en los restaurantes, me dicen señora, pero no es lo que sucede, no es lo que le pasa a mis compañeras. Es algo que es triste, pero es así, a pesar de tener ley de identidad de género, seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo maltratadas, seguimos siendo vejadas en la provincia, no hay ni siquiera en la provincia, no hay que salir de la capital para darse cuenta de la violencia que sigue viviendo el colectivo trans en general en la Argentina. Y a mí me produce una profunda tristeza porque yo creía que a mi edad ya soy bastante grande, creí que las cosas iban a ser diferentes y la verdad, lamentablemente, no es así. Es verdad lo que decís, falta mucho todavía. Y un tema que me gustaría abordar con vos, que estuve leyendo estos días una nota, y que es un tema que es crucial también, ¿no? Cuando hablamos de la batalla cultural, tiene que ver con los medios de comunicación. Sí. La violencia que se ejerce sobre nosotras en los medios de comunicación, ¿no? ¿Querés contarnos un poco, vos que también estás bien adentro, ¿no? De los medios, en la televisión, en el teatro, en la radio, en un montón de espacios más, que hablemos un poco de esto, ¿no? De los medios de comunicación y cómo se siguen manifestando estas prácticas patriarcales hacia las mujeres trans, hacia las travestis, y hacia el colectivo LGTBI en general, pero sobre todo hacia nosotras, Sexistas, ¿verdad? sexistas, violentas. Yo, la verdad que esto es tan interesante, este mundo
o particularmente, yo hablo desde mi humilde lugar de mamá. Yo soy una mamá que la verdad que lo que quiere es que sus hijas se críen en una ciudad, en una Argentina mucho más justa. Entonces, desde ese lugar mi búsqueda es, yo tengo una búsqueda constante que la verdad que lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es la pregunta, es el preguntarnos, es el tener esa posibilidad de preguntarnos y de debatir sobre diferentes cuestiones. Yo como mujer de los medios, hay algo que vengo viendo hace muchísimos años y lo digo con conocimiento de causa porque he sido partícipe de muchísimo maltrato y sobre todo sobre mi orientación sexual, por sobre todas las cosas. Entonces yo Ujú. decía, ¿a qué se debe? Bueno, mucho tiene que ver con desconocimiento, con desinformación, con ignorancia o con simplemente con estos discursos de odios que se replicaban sin cesar en la televisión argentina. A mí, hoy, en la etapa, en este momento cultural que estamos viviendo como sociedad, yo sentí la necesidad de escribir esta columna. Yo escribo una columna para Página 12 para los y las les que no saben, les cuento, que la verdad que a mí primero me trajo muchísima satisfacción porque puedo volcar una parte mía que quizás la gente no conoce, porque me conoce muy desde la actriz, desde mi lado humorístico o popular, pero no desde un lugar mucho más profundo donde uno puede hablar de las cuestiones que a mí particularmente me preocupan como ciudadana. Entonces, esta columna en página me dio esta posibilidad y los medios de comunicación como mi ámbito, como mi lugar de trabajo, me generaron una pregunta, que es esta, es ¿qué está pasando que a pesar de los años, a pesar de tener leyes, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, sigue habiendo muchísima violencia, muchísimos discursos de odio, se replican constantemente estas normas heterosexistas? Y yo decía, ¿qué es lo que sucede? Y llegué a una conclusión que claramente necesitamos trabajar con un manual de perspectiva de género, que es algo que no sucede. Ujú. Para mí, hoy debería ser obligatorio en la televisión argentina trabajar con el manual de perspectiva de género, porque lamentablemente yo, y solamente cuento, hago como una cosa anecdótica que tiene que ver con las cosas que he vivido en cuarentena o que pude ver un poco en la televisión, y vi muchísimas patinadas. Y no me tomo, yo hablaba con una compañera, Lenny Cáceres, que es una feminista, periodista maravillosa de La Pampa, y decíamos que es increíble, ella se la pasa porque la verdad que celebro las mujeres que son como ella, que son activistas, que son y que van a las cuentas y que están en el Twitter. Y yo le digo, Lenny, no sé cómo hacer para tener una familia, para poder estar conectada con el Twitter, pero esa es la manera de hacerlo, es la manera de actuar. Es trabajar, ella trabaja incansablemente y habla y cuando ve algo, viste, en tal programa y le escribe al conductor y dice, está todo el tiempo replicando estos discursos de odio. Y la verdad yo creo que Ujú. tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad que tenemos como sociedad de implementar el manual de perspectiva de género en los medios de comunicación. Los medios de comunicación educan, los medios de educación forman. Y hoy, porque hablamos todo el tiempo de femicidios, hablamos de la violencia machista, hablamos de cómo hacemos para cambiar, qué falta en la sociedad. Siempre esperamos o dependemos mucho de los políticos, que está buenísimo, los políticos, las políticas, las políticas, que está Ujú. buenísimo porque es fundamental para una sociedad. Pero me parece que nosotros también tenemos que hacer una culpa y decir qué es lo que necesitamos para acompañar este cambio. Y creo que los medios de comunicación son fundamentales, son esenciales, y el manual de perspectiva de género hoy, para mí, la televisión y los medios digitales y la radio lo están pidiendo a gritos. Sí, totalmente. Debe ser Sí, obligatoria esta formación en perspectiva de géneros, diversidad sexual, porque los medios de comunicación, ¿no? Tenemos, bien hablábamos de la ley de identidad de género, pero no se respeta, muchas veces queda en letra muerta, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Estas cuestiones de los pronombres, que no es inocente, porque a veces puede ser en algún caso particular, pero no es inocente, por lo menos yo lo considero cuando es reiterativo, sí, ¿no? Que si son ellos, si son ellas, si las, si los, sí. una vez te puede pasar, es entendible, quizás, pero ya cuando esto es reiterativo hay una intención en esto. Entonces se necesita realmente capacitaciones, se necesita un manual con perspectiva de género para los medios de comunicación, porque como vos decís, educan, informan, ¿no? Se meten por la ventana, se meten en nuestros auriculares, en todos lados, entonces nos van llenando de este contenido heterosexista, machista, patriarcal, van legitimando Naturalizando. también un imaginario,
exacto, van naturalizando este natural, lenguaje, que es lo peor, porque en exacto. general, hoy por hoy, lo único que quizás tenemos como un poquito de ventaja es que se condenan más rápidamente estos actos, muchos actos, no todos, algunos actos Ujú. discriminatorios o algunos actos sexistas se condenan, pero igual sigue habiendo muchos encubiertos, como vos decís, intencional, no intencional, pero sigue habiendo muchos pequeños que para mí son los peores, porque son los que siguen habilitando la violencia que existe, porque después nos preguntamos, ¿qué sucede en las redes sociales con la violencia hacia el colectivo trans o hacia las mujeres o hacia lo diferente? Y tiene que ver con Ujú. eso, tiene que ver con el seguir sosteniendo estos discursos odiantes que se replican sin cesar. Entonces me parece que eso es donde deberíamos poner el foco y donde les políticas deberían empezar a trabajar mucho más agudamente, porque si queremos quitar la violencia de la sociedad, me parece que tenemos que trabajar profundamente en la perspectiva de género y en una ESI más inclusiva y que sea no binaria, por sobre todas las cosas. Exactamente, claro, totalmente, porque esto que los medios de comunicación van naturalizando, van legitimando, después esto se traduce a las niñas en las escuelas violentando a quienes consideran diferente, y ahí podemos hablar de lo que le dicen bullying o acoso, todo este tipo de discriminaciones, ¿no? Que se traducen y que después se llevan a la escuela y en la calle y en el club o en cualquier lugar donde habitemos las personas, sobre todo que somos del colectivo LGTBI, pero no solamente nosotras las personas del colectivo LGTBI, porque también hay racismo, porque también si tenés el pelo Claro, mota, si sos gordo, si sos gorda, si usas anteojos, ¿no? Toda una catarata de prejuicios porque que son ¿sabes muy lo que dañinos pasa, para las Flor? Que niñeces. muchas veces, yo lo que he notado en este último tiempo es que muchas y muchas, en general, hablan de la ESI solamente relacionado con lo sexual y no tiene que ver solamente. Para mí lo que viene a incorporar Exacto. la ESI en la sociedad, una ESI no binaria, es algo mucho más profundo y mucho más amplio, que tiene que ver con desarmar esta estructura patriarcal donde entra absolutamente todo, porque es lo que vos estabas enumerando, porque tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con la etnia, tiene que ver con la religión, tiene que ver con lo diferente en general. Pero por eso para mí Ujú. es importante desde la primera infancia que esto sea trabajado. Para mí el colegio, la escuela, y cuando hablo de escuela, hablo de la escuela primaria, hablo de la secundaria, hablo de la escuela pública, la privada, la laica, hablo de la escuela en general. Es un deber Ujú. la educación de las niñas, es un deber constitucional el que tienen de formar y educar para que porque aparte hay algo que tenemos que entender, es que quizás muchas niñas replican lo que viven en la casa. Lamentablemente, muchas tienen que vivir en Claro. situaciones donde viven o conviven con normas sexistas, con super discriminación, donde no toleran lo diferente, donde no se respeta, donde creen que lo único que existe es ese mundo. Entonces, desde ese lugar, las niñas captan o en algún punto incorporan toda esa violencia o todo ese odio resentido y lo vuelcan después con sus compañeros en las escuelas. Entonces, desde ese lugar, por eso es importantísimo el trabajo que tienen que hacer les maestres en este caso, ¿no? Totalmente, totalmente, porque eso después se replica, ¿no? Y es un eterno replicar que lo venimos viviendo hace décadas, décadas, siglos, podemos decir. Pero claro, hay una replicación constante, porque si en tu casa, qué sé yo, un caso típico, ejemplo, que pasa mucho, si tu papá está mirando la tele y se está riendo y está diciendo los putos, los trolos, etcétera, etcétera, y seguramente esa criatura después lo va a replicar, y si llorás y te dicen los varones no lloran, esas son cosas de nena, ¿no? Y todas esas cuestiones van creando toda una subjetividad que después es muy difícil de deconstruir realmente. Por eso, en la primera infancia, como vos decís, hay que abordarlo con seriedad. Y el tema de la ESI no tiene que ver solamente con la sexualidad, No, sino que tiene que ver con una interseccionalidad de poder abordar otras corporalidades, otras maneras de desear, de vivir, de amar, de otras familias múltiples que no solamente son las nucleares que la heteronormatividad te impone, que es mamá, papá, el perrito, y se terminó, que si no también hay otras personas que tenemos derecho a conformar nuestras familias como se nos dé la gana. Entonces esto hay que hablarlo y hay que ponerlo sobre la mesa para es, realmente transformar es, esta
sexualidad. Es mostrar la realidad que estamos viviendo, que vive el mundo, que vive una sociedad civilizada. Exacto. Simplemente, ni más ni menos, no estamos pidiendo otra cosa. Porque hay algo que también hay que tener en claro, que tiene que ver con eso, es no pretendemos meterles cosas en la cabeza o transformar a sus hijos. Nadie está pidiendo eso, simplemente es mostrarle que existen muchas realidades. Es que Exacto. aprendan a convivir con todo lo que sucede en una sociedad inclusiva. Simplemente eso, para que el día de mañana no discrimine, para que el día de mañana no se violente con lo diferente y que no crea que solamente existe su realidad. Desde eso, estamos hablando de Ujú. una ampliación de derechos, ni más ni menos. Por eso a mí me parece preocupante cuando, porque la verdad que tenemos que, digo, es imposible no poder hablar de esto que tiene que ver con que de verdad hay muchas familias que ponen esa resistencia, que sus hijos sean educados o que le informen sobre la Sí. diversidad que existe en el mundo. Entonces, eso es lo peligroso. A mí me parece que el Estado ahí Ujú. debe tener, debe poner ese firme, debe poner todo lo que tiene lo que está a su alcance para poder contribuir con una sociedad que sea menos violenta, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de violencia, estamos hablando Ujú. de no de seguir, porque para mí el patriarcado, te lo voy a decir con total honestidad, es una fábrica de femicidas. Es una fábrica de femicidas Por y está supuesto. demostrado y Ujú. comprobado. Ahora lo que llevamos de Ujú. año, simplemente llevamos 200 muertes, 200 mujeres Ujú. muertas por, Ujú. ¿entendés? Por esta fábrica de femicidas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Porque hablamos de violencia, porque la verdad que yo digo, todo divino, se habla de violencia, se habla de qué manera podemos cambiar. Bueno, la manera de cambiar es esto, es contribuir con una educación que sea mucho más inclusiva, mucho más justa, que sea diversa, que sea feminista, que sea popular. Todos esos conceptos que lamentablemente no se aplican. Y a mí me da muchísima tristeza. Mis hijos van a un colegio donde la ESI se aplica solamente de manera arbitraria o optativa en el secundario. No lo puedo creer. Exacto. Y Sí, cuando es todo el así. mundo debería saber, porque no sé si vos que estás ahí en tu casa sabés que la ley de ESI es obligatoria, es transversalmente para todas las edades en todos los colegios de la Argentina. Las leyes no se cumplen, no se cumplen. Hace poco te voy a contar una historia, estuve hablando con una familia que trabajan para la federación, Lisandro, que es un chico Ujú. trans, que me contaban que hicieron la denuncia en un colegio de Quilmes porque no aceptaban la identidad autopercibida de un alumno, un director. ¿Y qué les dijo el director? Le tuvieron que hacer 2 denuncias, ir varias veces hacia la escuela. El director les contestó muy suelto el cuerpo. Se rompen leyes todos los días, una más, no importa nada. ¿Vos me entendés? Eso sucede, eso pasa. Ujú. Y la verdad que Ujú. nosotras debemos construir, debemos contribuir a que estas cosas no sigan sucediendo. Cuando digo nosotras, es Exactamente, y eso pasa. nosotros todos. Sí, 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 en general. Y eso pasa porque veo que acá están comentando compañeros de la Asociación Civil Infancias Libres, y está Gaby Mancilla también ahí mirándonos, escuchándonos. Y esto pasa y sucede, lo que vos contás de la escuela aquí, me sucede todo el tiempo con las infancias trans y travestis, ¿no? Hay una violencia hacia las infancias trans y travestis que es terrible y hacia sus familias, ¿no? Hemos escuchado particularmente un montón de veces, no, pero los padres son quienes los inducen, quienes les meten esas ideas en la cabeza, ¿no? Siempre desde este lugar adultocentrista, donde la palabra de las niñeces no tiene valor, no tiene importancia, ¿no? Cuando estamos manifestando que no somos quienes nos impusieron, sino que sentimos otras cosas, otros deseos, que nos identificamos en otro género, a la edad que sea, no se nos cree, se nos descree, se violenta, no se cumplen las leyes, ¿no? Con lo que tiene que ver las infancias travestis y trans, se las patologiza, ¿no? Todo el tiempo, bueno, tienen que ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Todo esto es muy fuerte, es muy grave, sucede en un montón de colegios donde muchas niñeces trans y travestis tienen que dejar su escolaridad porque son violentadas, porque no pueden ir a un baño, porque cuando van al baño sufren todo tipo de violencias. Entonces esto también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, y seguimos hablando de desigualdad, porque esto lo único que sigue formando es la desigualdad. Porque al abandonar la escuela, al abandonar los estudios, al abandonar lo único que podés, la formación, estamos excluyendo. Entonces, Uh -huh. tenemos que contemplar, tenemos que respetar la niñez,
es algo tan profundo, es algo tan preocupante. Ya nos pasó a nosotras nos robaron la infancia. Lamentablemente no nos Ujú. dejaron disfrutar, tuvimos que vivir en situaciones donde ni siquiera, porque para mí hay algo que es muy profundo y que la verdad que deben tener en cuenta, que es el acompañar a la niñez. Y cuando hablo de la niñez en general, es acompañar a esos niños que están indefensos, a esos niños que tienen preguntas, a esos niños que necesitan el acompañamiento de los adultos para poder sobrellevar todas las preguntas, todas las cargas, todas las inquietudes, todas las dudas, porque muchas veces lo que también tenemos que entender, y que me parece, como, y lo digo como mamá, es que lamentablemente muchos niños no tienen la contención en sus hogares, y la escuela es el único lugar de contención. A mí, te juro, es algo que me quita el sueño, el pensar la desconectividad que tienen miles de niños, niñas y niñes hoy en Argentina, y que lamentablemente están librados al azar en sus hogares, fruto Ujú. de muchísima violencia, de muchísima injusticia, de muchísima soledad. Y es algo que sucede y es algo que la verdad siento que a muchas no les preocupa. Y es algo que a mí me quita el sueño, porque esto pasa. Y la escuela muchas veces es ese refugio donde uno puede encontrar ese halo de luz en tanta oscuridad, porque muchas veces en sus hogares pasa y lamentablemente les maestres son ese vínculo y ese lugar de contención, ¿viste? Y a mí la verdad te juro que es algo que todavía me quita el sueño. Sí, por supuesto que nos sigue quitando el sueño. Y es como vos lo decías, ¿no? Nos han robado nuestras infancias, nos han robado también nuestras adolescencias, y por eso trabajamos y visibilizamos intensamente para que las nuevas generaciones no tengan que atravesar todo esto, para que no tengan que pasar por todo lo que pasamos muchas de nosotras, de nosotres, ¿no? Me parece que esto es importantísimo, por eso yo arrancaba diciendo, ¿no? El poder articular, tender redes solidarias, amorosas, donde podamos trabajar conjuntamente, llevar adelante agendas conjuntas para realmente mejorar, no solamente mejorar, sino transformar todas estas violencias, son microviolencias, porque en este momento estamos precisamente abordando mucho el tema de la educación, ¿no? Y no es que en la escuela te dicen, no podés ingresar a la escuela porque sos trans, travesti, etcétera. No hay ninguna ley que diga que no podemos ir a la escuela por ser personas trans, Sí. ¿no? En lo explícito, pero sí está en lo implícito, cuando no se respeta tu identidad, cuando te tratan con un nombre que vos no te identificás, cuando en los manuales de historia no existimos las personas travestis y trans y el mundo parece que fuera binario, que solo fuera de hombres y como mucho de algunas mujeres. Entonces nos hacen sentir siempre que no existimos, que no somos parte, y sí estamos, existimos, resistimos y estamos y estuvimos históricamente. Pasa que hay una intención política de seguir ocultándonos, de seguir invisibilizándonos. Entonces es importantísimo, vos hablabas el tema de la ESI, una ESI que debe ser no binaria, donde se deben respetar todas las identidades, corporalidades, donde hay que realmente abordar en profundidad el derecho a la identidad, y lo que estamos hablando en realidad es de la libertad, ¿no? Y que cada quien pueda elegir, decidir en qué parámetros y de qué manera vivir su vida, y punto. Nadie le está imponiendo nada a nadie, no estamos diciendo porque se va a dar la ESI, se va a hablar de esto, de lo otro, se va a abrir, va a ser una fábrica de personas LGTBI. Esto sabemos que no es así, son discursos muy fascistas, conservadores, que vienen a echar tierra siempre sobre nuestras identidades. Simplemente hablamos de libertad, de poder ser quienes querramos ser en absoluta libertad, sin todas estas violencias. Y Gaby Mancilla nos ponía, ¿no? Los travesticidios y los transfemicidios. Este año llevamos 70 compañeras muertas en lo que vamos todavía. La semana pasada mataron a una compañera de 6 tiros, la acribillaron en la costanera de Mendoza. Sí. Entonces, esto sucede constantemente, ¿no? Y esto a mí, ¿sabes qué, Flor? Me preocupa que no es en entrar en una competencia, pero como también en las redes sociales o dentro de los propios espacios que habitamos, que son los feminismos, no interpelan nuestras muertes. Yo no vi que todo el mundo ponga una foto violeta el otro día cuando esta compañera fue asesinada y tenía 27 añitos y toda una vida por delante. Me parece que debemos realmente reflexionar colectivamente y conjuntamente, y que todas las vidas valen y que nuestras vidas también deben ser lloradas y deben exigir justicia,
por nuestros crímenes, por los travesticidios, porque somos parte de esta sociedad. Vos lo decías, Es que, estamos, existimos, no porque ¿sabes lo que pasa, Flor? Lamentablemente nosotras somos víctimas de una construcción social que es nefasta, que es espantosa. Y cuando hablo de construcción social, no solamente me limito a hablar de la Argentina, hablo de una construcción social a nivel mundial. ¿De qué manera nuestras identidades fueron replicadas en el cine, en la televisión, en los diferentes momentos de la historia del cine y la televisión? No hablamos desde el 1900, cuando empezó el cine mudo, hasta la actualidad. Nuestras identidades no solamente fueron burladas, tomadas a chiste, humilladas, eh, mostradas desde un lugar extremadamente negativo, como que lo nuestro era ese pecado mortal, esa condena, éramos monstruos de la naturaleza, éramos un tabú, lo prohibido, lo vomitivo. Vos, si te pones a uh-huh, mirar sobre todo, y no estoy hablando de muchos años atrás, en diferentes historias, o te puedo hablar de novelas, series. Yo trabajé en los Roldán y Uriarte a mí no me podía besar. Nunca llegó ese beso uh-huh, porque era como si me besaba, y el descubrir lo que yo tenía o lo que yo era, siempre el tema del descubrir, ay, lo que tenés. ajá, Entonces, esa manera, esa construcción social desde lo negativo hacia nuestra identidad, porque la verdad que hay algo que hay que poner el punto y hay que decir, que es: la sociedad tiene problema con nuestros genitales, no nosotras. Nosotras, yo tengo muy asumido exacto. que soy una mujer trans y estoy orgullosa y vivo y soy quien soy y agradezco, y soy una travesti orgullosa y empoderada. Entonces, desde ese lugar, la Uh-huh, construcción social que crearon sobre nuestra identidad y sobre eso, sobre todo sobre nuestra genitalidad, es negativa. Entonces, contra todo eso tenemos que nosotras seguir luchando, seguir poniendo el pecho y decir: estamos orgullosas, somos esto, y no nos invisibilicen. Entonces, eso es lo profundo, eso es un cambio cultural y es un cambio muy profundo. Y yo no tengo que detenerme y decir que sí o sí tiene que ser, ese cambio empieza desde la primera infancia, porque todo lo que podamos aportar, todas las cosas que podamos hacer en contribuir, en poder abrazar, y que exista el cupo laboral trans y que exista la ley integral, todas esas cosas no van a servir de nada en tanto y en cuanto no tengamos una sociedad que desde la primera infancia se nutra, se identifique con todo lo diferente, con que existimos, con que estamos acá hace muchísimo tiempo, somos la diversidad absoluta y hablamos de todo, no solamente de la sexualidad, hablamos de los cuerpos, es exacto. visibilizarnos. Nosotras seguimos siendo invisibilizadas en una ciudad que para mí todavía sigue siendo totalmente heterosexual machista. Ujú, totalmente, totalmente es así como vos decís. Ahí yo leí algunos de los comentarios. Obviamente que no leo las faltas de respeto ni esas estupideces, porque hay gente decadente en todos lados. Leo a las compañeras que van poniendo cosas y aportan cosas Qué suerte, Dios te positivas. guarde esa vista, querida, porque yo te juro, agradecer que te estoy viendo a vos. Tremenda, yo soy una luz, te diré, pero estaba leyendo ahí alguna de las compañeras que hablaba de la ESI, claro que la ESI debe ser laica y que también el rol de la iglesia, sabemos la institución iglesia, el rol que cumple, ¿no? Para generar todos estos estigmas, todos estos prejuicios, ¿no? Que recaen sobre nuestra comunidad travesti trans. Después otra compañera hablaba un poco... siempre pasa esto, ¿no? Nos interpelan mucho a quienes nos definimos como travestis. Hay un gran estigma sobre esa palabra y yo ahí siempre, cuando pasa esto, no, me resuena a mi cabeza, que ahora después te iba a preguntar, me resuena a mi querida amiga Loana Berkins todo el tiempo diciendo: soy orgullosamente una travesti. Y esto no es decir, porque soy travesti, vos sos mujer trans, yo soy trans, yo soy mejor, vos sos peor. Cada una se identifica como quiera. Hay que respetar las diferencias y las identidades de todas, ¿no? Sí. Entonces, en la línea de esto, te quiero preguntar un poquito, porque yo te conocí personalmente, te conocí hace muchos años. Yo otro día le contaba a una amiga en Búnker, no me olvido nunca más. Vos estabas espléndida, presentando la revista Nexo NX ¡Ay, de y Mujer hacías Maravilla! subir de Mujer Maravilla, y hacías subir a la gente al público, y yo subí enloquecida y me hiciste unas preguntas, no me olvido nunca más. Inclusive mi nombre es Flor,
me lo puse por ti, porque yo te conocía de Morocco y después de Búnker y nada, dije, diosa, soy Gracias. Flor también, así que ahí tenemos otra Flor. Y te conocí y compartí más contigo un día que, ahora vos nos vas a contar, que Loana te llamó para algo muy importante, que fue la edición del libro de los principios de Yogyakarta. ¿Querés contarme un poco, sobre todo, porque también escribiste algo tan hermoso el 5 de febrero cuando se cumplió otro aniversario del fallecimiento de Luana? Quisiera que nos hables aquí a todos un poquito sobre la Berkins, qué representa para vos, Lo que qué fue, pensás. la verdad que cuando me llamó para la presentación de ese libro, a mí me acuerdo que yo estaba muy emocionada porque obviamente que como mujer trans conocía todo su trabajo, conocía toda su lucha, todo ese empoderamiento, la verdad que fue, era única, fue, era única, Loana, lo que hacía. Y me acuerdo que fui, y para mí ella era como para mí era una celebridad. Para mí, yo no sé, vos estabas ese día, yo me acuerdo que llegué, hacía muchísimo calor, tenía más Mucho. nervio que creo que el día que fui a comer a lo de Mirta por primera vez, porque de verdad para mí ella representaba muchísimo para nosotras. A mí, yo lo que lamento mucho de esa época, yo estaba atravesando momentos difíciles de mi vida, de mi situación. Yo estaba en un momento con un litigio con un ex socio y la verdad que fueron años y momentos complicados, porque de verdad me hubiera gustado tener, yo siempre digo, una charla con ella, poder haber conversado, poder haber hablado, agradecerle todo lo que hizo por nosotras en momentos donde no se hablaba, en momentos donde no teníamos ningún tipo de defensa, donde no teníamos información. Yo siempre digo que para mí Loana Berkins lo que nos hizo es vivir con orgullo, sentir orgullo de lo que éramos. Yo creo que sentí orgullo de mi identidad después de escuchar su lucha, porque a mí lo que me pasaba, lo que a mí me hizo sentir durante muchísimos años esta sociedad, por eso digo, hablo de la infancia, hablo de lo importante que es la educación y la ESI, una ESI no binaria, a mí me hicieron sentir vergüenza de mi identidad durante muchísimos años, me hicieron sentir vergüenza porque era por lo que te estaba contando antes, porque todo era negativo, porque todo era asociado con lo perverso, éramos las travestis, éramos unas divinosas, éramos lo único que nos importaba era encamarnos con cuánto tipo hay, como que la condición de ser travesti te hace ser una promiscua, con que la condición de ser travesti te hace perder cualquier tipo de moral. El ser travesti era lo peor que te podía pasar, entonces ella me hizo sentir orgullo de mi identidad. Y la verdad que es algo que me quedó acá cuando me enteré de su muerte, el no poder decírselo en su cara, en agradecerle, porque ese día estaba tan nerviosa, Flor, te juro, estaba tan nerviosa de verla. Por suerte, lo que sí me acuerdo es que le di un abrazo que era como que hubiera abrazado a un familiar. ¿Viste esos abrazos tan sentidos? Me acuerdo sus ojos, su cara, su alegría, tenía esos ojos tan expresivos y esta cosa tan travesti. La verdad que me acuerdo con muchísima emoción. Fue un día muy importante, pero lo único que lamento de ese día es no haber tenido esa capacidad de decirle, bueno, Leona, me encantaría hablar con vos, vamos a comer un día, a tomar un mate, pero el charlar que de traba a traba, ¿me entendés? Me hubiera encantado poder hablar con ella y preguntarle, porque la verdad que lo que hizo, imagínate, yo ya era una mujer de los medios y sin embargo no me atreví a hablar. Yo siempre era como, decía, traté de acomodarme a este mundo normativo, por llamarlo de alguna manera, en el que me movía para sobrevivir, porque yo lo que hacía al principio era tratar de sobrevivir, tratar de vivir algo, de vivir, de formar un camino, una carrera, de tener una profesión, cuando nosotras no teníamos ni siquiera la posibilidad de elegir, porque el único camino que teníamos era la prostitución, entonces era el poder sobrevivir y adaptarme a este mundo, era silenciada, era el no, el callándome, el dejarme decir,
cualquier cosa, el sometimiento patriarcal, ¿no? El sometimiento al que yo siento que fui sometida durante muchísimos años. Y tenía que ver con esto, Sí, tenía que ver totalmente. Sí, con la totalmente. necesidad de trabajar, ¿me entendés? Con la Ujú, necesidad de tener un futuro, yo siento que en algún punto me prostituí ujú, con esta puta sociedad patriarcal para poder tener una vida mucho más digna. ujú. Vos sabés que justamente que vos hablás de los medios de comunicación y de cómo también nos fuimos transformando y fuimos cambiando, ¿no? Y nosotras sobre todo nos fuimos empoderando y fuimos tomando fuerza y coraje porque, no sé, estaba mirando en YouTube, me salían unos videos de esos momentos tan horribles, ¿no? De un Mauro Viale haciéndote unas preguntas tan estúpidas, tan violentas, tan de machista, ¿no? Todo el tiempo rondando sobre tu genitalidad. Por eso yo las primeras veces que hablamos te decía, ¿no? A nosotras nos atraviesan millones de violencias a todas por igual, por más que lleguemos a los medios de comunicación o no lleguemos, o vivamos aquí o vivamos allá, siempre sobre nosotras, por ser trans, por ser travestis, está, ¿no? Esa, como esa espada en el medio de la cabeza de estar atadas a la genitalidad y se piensan que por eso tienen derecho a maltratarnos, a humillarnos, a faltarnos el respeto en público, en privado, en la calle, en la tele o donde fuese, ¿no? Eso sigue pasando, sigue siendo así. Siempre hemos sido tomadas como motivo de burla, ¿no? O en su momento recuerdo que, ay, perdió el humor. No, no perdí el humor. O sea, no Sí. es que una pierde el humor. Una va creciendo y va tomando conciencia de otras cosas y ¿sabes qué? Hasta acá llegué. Si yo no me quiero reír más, no me río. Vos Bueno, no te sobre vas a todo reír de mí. cuando sos muy atacada, sobre todo cuando sos atacada de diferentes puntos y sobre todo con tu sexualidad. Uh Y -huh, lo primero que le sale es decir, ay, perdí el humor. No, no perdí el humor. Lo que pasa es que lamentablemente ustedes son unas personas violentas, son unas personas que están uh -huh, ejerciendo violencia de género sobre mi persona y no se quieren dar uh cuenta. -huh. Entonces es mucho más fácil echarme la culpa a mí y decir, ay, Florencia perdió el humor. Pero creo que, bueno, Exacto. fueron años para mí de muy profundos a nivel personal porque me sirvieron para ser la Florencia que soy hoy, para ser esta mujer empoderada Exacto. que puede hablar, que puede expresar lo que siente, que puede decir y llevar esta bandera con orgullo y decir que no quiero vivir en una sociedad donde sigan sosteniendo ese tipo de violencias, porque de verdad, a mí lo que me pasa con el cupo, que digo que a pesar de la felicidad, no me gusta que sea el 1% y que solamente se limite al ámbito privado, al ámbito público. Digo, para mí debería Uh -huh, incorporar el ámbito privado porque si no seguimos sin uh -huh, incluirla. Si solamente uh somos, -huh, es por un decreto encima del presidente que uh nos -huh. abre el cupo laboral del 1%, que me parece que no está bueno porque eso marca un techo también a la incorporación, que me hace acordar a una ley que tiene que ver con el cupo femenino que se votó en el 91, cuando en las listas decían que el 30% de las listas tenían que estar incorporadas por mujeres. En ese momento fue de avanzada, decían, uy, mira qué bueno, pero con los años tuvo un techo. Entonces, más Ujú, del 30% no se podían incorporar. Entonces, ¿qué generó eso? Otra vez, que los hombres ujú, sobre las mujeres, ¿entendés? Decidían quién entraba, quién no entraba con un cupo del 30%. Entonces, después salió la ujú. ley de equidad laboral. Me parece que tiene que haber eso, equidad laboral. Tiene que existir esa ley donde Exacto, no haya un exacto. porcentaje, donde se extienda al ámbito privado, donde debería ser obligatorio para todas las empresas que empiecen a contratar. Yo he dado muchísimas charlas para empresas multinacionales donde la pregunta, daba charlas sobre el colectivo, porque querían incorporar Ujú, gente trans. Entonces decía, ¿cómo hacemos? La mayoría no tiene información. Bueno, pero pongan solicitadas, pongan un aviso. Esta es una empresa que busca personal trans y bueno, y ves, ujú, formar, ujú. digo, para mí la mejor manera de incorporar es ayudando de qué manera, es primero con un Exacto. aviso, segundo formando, si vos querés incorporar o si querés incluir personas trans en tu empresa, ayudalas, porque la verdad, el 80% lamentablemente fuimos excluidas de nuestros hogares, no tenemos educación, la mayoría no terminó ni siquiera la primaria, lamentablemente, y como Ujú, único medio de sustento fue la prostitución. Entonces, si vos querés acompañar, si vos querés abrazar este colectivo, lo primero que tenés que hacer es
sacar una solicitada convocando. Segundo, formando. Incorporarlas, ayudarlas, enseñales, formarlas, Exacto. darle una herramienta, un seguimiento y ayudarlas a que puedan incorporarse al mercado laboral. Esa es la única manera y yo creo que ese es el camino. Es eso, si quieren ayudar, Ujú, es eso, incorporen, formen, porque no es que nos incorporen para solamente limpiar el baño. O, bueno, a ver, hoy duermo ujú, tranquilo o tranquila, ya incorporé una trans, la tengo ahí pasándome el plumero. No, es, ujú. si quieren incorporar con dignidad, es que nos ayuden a formarnos, que nos ayuden a capacitarnos, porque lamentablemente es un colectivo que no tuvo posibilidad de formarse. Entonces, desde ese lugar, si queremos ayudar a que esto sea una ley inclusiva, genuinamente, tenemos que sacar primero el porcentaje y extenderlo a lo privado. Exacto, por eso justamente hoy teníamos la presentación para seguir insistiendo con la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, que en la ley de inclusión tenemos los dos proyectos, la Diana Zacayán y la Luana Berkins, y en la Luana Berkins lo que estamos exigiendo, se van a unir ambos proyectos, en la Luana Berkins lo que está bien definido es que los privados deben contratar a personas travestis y trans. Debe ser obligatorio. Los privados también tienen que contratarnos y también deben no solamente apoyar, capacitar y generarnos y brindarnos todas las herramientas para que nosotras y nosotres podamos formarnos, teniendo en cuenta que la mayoría no terminamos la escolarización, etcétera, etcétera. También se necesita la formación dentro del Estado para quienes van a compartir los trabajos con nosotras y nosotres y dentro de los privados, pero no porque nosotras seamos las que tenemos ningún problema, sino porque es la gran mayoría de la sociedad la que tiene los prejuicios, el estigma, la que siempre se basa en el desconocimiento o en la ignorancia, entonces no saben si son ellos o son ellas. Bueno, todo esto hay que erradicarlo, porque si no también ninguna persona trans va a querer estar en un lugar donde te tratan con hostilidad, ¿verdad? Entonces vamos al fracaso. Entonces debe ser algo conjunto, no solamente abordar a la comunidad travesti trans, sino también a las personas que van a compartir los puestos laborales con nosotras y con nosotres. Si no, esto no funciona, ¿verdad? Tal cual, y por Entonces eso debe ser también así. el manual de perspectiva de género tiene que ser como una nueva constitución. Para mí el manual de perspectiva de género tiene que ser como una nueva constitución, porque estamos hablando de algo tan fundamental como la ampliación de derechos. Y Ujú, nosotros en la Constitución exactamente. Nacional dice, todos los argentinos, todos los seres que habitan en esta ciudad tienen los mismos derechos, es algo que claramente no estaría sucediendo. No tenemos los mismos derechos y es algo que No. no sucede. Entonces, para mí, el manual de perspectiva de género debería ser una nueva constitución, debería estar adosada a la Constitución Nacional y se debería aplicar en todos los ámbitos. Exactamente, y también algo que podría empezar por hacer el Estado es realmente adherir a los principios de Yogyakarta, que son principios internacionales y que habla de todos los derechos humanos enfocados en la comunidad LGTBI. Y todavía el Estado no ha adherido, ni prácticamente casi ningún Estado, y no sé si alguno, ¿no? Entonces, tenemos normativas, tenemos un montón de proyectos, tenemos un montón de cosas, pero siempre sigue pasando lo mismo. No nos toman en cuenta, no se aplican, siempre tenemos que estar esperando los tiempos, la paciencia, la burocracia. La verdad que nuestras necesidades y todo lo que atravesamos no conocen de burocracias ni de esperas, porque mientras seguimos esperando, se está muriendo una compañera, están matando a otra, hay un montón de compañeras que lo único que tienen para subsistir es la prostitución. Entonces, esto debe ser abordado en profundidad. Si no, seguimos con estos travesticidios sociales, estas muertes evitables, ¿no? Hoy recién nombraba a Diana Zacayán, otra compañera también, la mentora de la ley de cupo laboral travesti trans, asesinada. Luana Berkins, muerta. En sus propios libros e informes ella lo decía, solo el 1% de nosotras llega a los 60 años. Se nos fue, o fue arrebatada con 50 y pico de años. Y así tenemos una lista interminable de compañeras. Yo hoy en lo personal tengo una compañera que está internada muy grave, es una compañera que tiene 40 y pico de años también en el Fernández, por el desidio, el abandono del Estado, por incurrir muchas veces a los hospitales y que la maltraten o no respeten su género, o la traten mal, o la maltraten, que ya lo dije. Entonces prefería no ir al hospital, quedarse en su casa.
Bueno, todo esto también hay que abordarlo. El tema de la salud es importantísimo. Muchas de nosotras tenemos silicona, aceite de avión en nuestros cuerpos, y eso se cangrena, se pudre, muchas compañeras se mueren. Esa es la segunda causa de muerte todavía de la comunidad travesti trans, la aplicación de aceite industrial. ¿Por qué? Porque no se cumple el artículo 11 de la ley de identidad de género, que es la salud integral, donde tendríamos que operarnos y ponernos una prótesis en un lugar como corresponda y no tener que estar incurriendo porque es lo más económico, lo rápido y lo barato, a que venga otra persona y te aplique con una jeringa en una taza aceite en tu cuerpo. Todo eso también debe ser modificado, si no, no se termina nunca todas estas muertes evitables. Y sí, porque bueno, volvemos a hablar de la educación, de la formación, porque si nosotras hubiéramos sido acompañadas por el Estado, por la escuela, por les adultos, que te digan, que te Uh -huh, aconsejen, que te abran esa puertita donde uno puede ver que existe la organización y un camino, el acompañar esta necesidad de las niñas. Me parece que por eso yo hago, enfatizo en la educación, en la ESI, enfatizo en la primera infancia, porque me parece que es fundamental para que el cambio sea genuino, para que el cambio cultural uh sea -huh, genuino en todos los aspectos, porque lo que estás hablando, estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de información, estamos exacto. hablando de contención, estamos hablando Uh -huh, de los seres humanos, estamos hablando uh -huh, de, de algo para mí que es lo más preciado, que es la humanidad, es el tener uh humanidad -huh, hacia el uh -huh. prójimo, es tener ni más ni menos que humanidad. Eso es lo que está Es, faltando, que haya más humanidad. exactamente. Y antes que se nos termine el tiempo, yo quiero preguntarte eh, también sobre un tema que parece que para nosotras no tendríamos derecho a opinar sobre esto, y eso que hemos sido parte, inclusive, volvemos a nombrar a Luana Berkin, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, Mm. y varias compañeras como vos, cuando participaron de estos debates, fueron muy interpeladas, que por qué nosotras hablamos, que por qué, que por qué, que por cuánto. Entonces, preguntarte a vos con respecto a esta lucha que venimos encarnando tan fuertemente, ¿no? Que es el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. El, el, para mí el derecho a decidir que tenemos las mujeres, aunque a muchas les provoque ira que yo diga una cosa así, porque lo primero que te Uh dicen -huh, es, ay, pero vos no tenés útero, pero vos tenés hijos, ¿cómo? Yo soy lamentablemente víctima de esta situación. Si el Estado hubiera acompañado a mi mamá estaría viva, y lamentablemente no es esa la historia. A mí, mi mamá se me murió en un lugar clandestino, lamentablemente, y no voy a permitir que la gente la juzgue, no voy a permitir que emitan juicio de valor sobre la decisión que puede tener una mujer desesperada que toma la triste decisión de tener que someterse a algo tan espantoso como debe ser un aborto. Me parece que lo importante de esto es eso, es decirles a las personas que están en desacuerdo su cuerpo. Y me parece que el Estado no puede estar ausente. Yo lo dije ese día en mi discurso en el Congreso de la Nación, que yo durante muchísimos años buscaba la cara de ese asesino, asesina de mi mamá. Y la verdad que con el tiempo y sobre todo ese día lo tuve bien en claro, que la asesina de mi madre fue el Estado, porque fue el que estuvo ausente, en lugar de acompañar a esta mujer desesperada que lo único que necesitaba era eso, es la compañía, que el Estado acompañe esta desesperación que lamentablemente está viviendo. exactamente. Y por eso vamos a seguir luchando intensamente hasta que sea ley, hasta Por que todas las mujeres que realmente, dejaron su vida, por todas las que siguen sufriendo, exactamente. por todas las que no son acompañadas, por todas las que sufren Uh violencia, por -huh, todas las que son juzgadas, por todas las que le dicen puta, por todas las que le dicen cerrar las piernas, por todas las que le dicen uh tantas -huh. cosas dolorosas que tienen que ver con esta estructura patriarcal que solamente no puede ver más allá de sus propios ojos. Exactamente. Bueno, Florcita, te Gracias. quiero agradecer muchísimo por este conversatorio, por poder estar acá hablando con nosotros, con nosotras, y mandarte un abrazo enorme. Y bueno, seguiremos viéndonos, hablando y luchando intensamente. Así que muchas gracias. Yo a vos, Florcita, te agradezco. Primero y principal, te quiero felicitar por este cargo,
por este nuevo cargo que Ay, es muy gracias. merecido, por tu lucha, por tu trabajo. Me encanta que estés ocupando estos lugares que nos pertenecen, que a mí particularmente me siento representada porque sé que claramente es una ampliación de derecho para muchas compañeras y compañeros. Y también agradecerte el tema del nombre, que para mí es muy importante que vos hayas elegido ponerte mi nombre simplemente por lo que significa, lo que representa, a mí me llena de orgullo. Así que te agradezco, te abrazo a la distancia y espero que esta pandemia, esta triste pandemia que estamos atravesando todos, todas y todes, se termine para poder empezar a vivir en esta realidad y poder seguir sumando aperturas de cabeza, que es lo más importante, y más justicia social para Exacto. todos, todas y todos. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Flor. Chau, chau. Hasta luego. Gracias a todos quienes estuvieron ahí.